Mi delirio sobre el Chimborazo. Yo venía envuelto en el manto de iris, desde donde paga tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas, Simón Bolívar. Desde que llegué a vivir al Ecuador, eh, quise conocer el Chimborazo. Años viviendo acá, eh, y con la certeza de tenerlo cerca, siempre pospuse el viaje al Chimborazo. Algunas veces tratamos de ir, pero algo se interponía. Generalmente el Cotopaxi. Llegábamos hasta Salcedo, un pueblito a las afueras de la Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Una provincia dominada por un enorme volcán. No es extraño que en Ecuador las provincias de la sierra tengan nombre de enormes volcanes. La mayoría debe sus nombres a volcanes. Así, siempre que nos propusimos ir al Chimborazo, llegábamos cerca, hasta Salcedo. Un pueblo a 2 horas de camino de la montaña que adornaba mis recuerdos infantiles de la escuela primaria. Mi mente volaba hasta los célebres actos culturales de mi escuelita primaria. Siempre nos hacían recitar largos pasajes del escrito de Bolívar. No los entendíamos, nos los aprendíamos en memoria y los olvidábamos hasta el año siguiente. Así, gracias a 6 años de educación primaria, el nombre de aquella montaña se me fue quedando atada a mis recuerdos infantiles. De camino al Chimborazo nos deteníamos normalmente en Salcedo. Disfrutábamos de una tarde familiar, puesto que allí vive mi suegra, y de las delicias de la comida a la tacungueña, una chucchucara, un jaguar locro, un hornado salcedeño. En Ecuador se consume mucho chancho, mucho cochino, y una de las formas de prepararlo es el hornado. Y dicen que una de las mejores preparaciones de hornado son las de la provincia del Carchi, particularmente porque usan eucalipto para alimentar el fuego del horno. No sé, pero comíamos hornado salcedeño. Ya, y unos ricos heladitos de fruta que emulan el arco iris. Comer los helados de Salcedo siempre me recordaban la gelatina de las fiestas infantiles, cuyos colores se disponían horizontalmente, sin molestarse unos a otros. Así fue siempre, el Chimborazo quedaba pospuesto. Pasábamos frente a Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. Carolina, que era muy pequeña en esa época, generalmente dormía el sueño inocente de los niños. Comentábamos algo de la hermosa montaña y seguíamos rumbo a Quito. El azar inmóvil que todo lo mueve hizo que nos fuésemos a vivir una temporada en Chile. En la primera oportunidad que volví al Ecuador, no quise posponer nuevamente aquel viaje. Nunca uno sabe si va a volver. Así que me dispuse a ir a conocerlo. Le dije a mi suegro que nos acompañara. Llegamos a las faldas de la imponente montaña y emprendimos camino por los senderos de las gestas bolivarianas. Digo bolivariana y lo digo con un poquito de dolor. Es una palabra muy mal usada en estos tiempos. Llegamos con esfuerzo al segundo refugio. El aire nos faltaba. Tomando en cuenta que el Chimborazo está en medio de la línea equinoccial, se podría decir que es la montaña más alta del mundo, si lo cuentas desde el núcleo de la Tierra. Leí las placas que conmemoraban las hazañas de Bolívar y los viajes del barón Humboldt. Tomé un par de fotos y me regresé. Entendí la grandeza de aquel caraqueño que llevó su obra hasta esos pasajes a lomo de mula. Allí entendí el nombre de algunas lecciones de nuestra historia patria contada desde la perspectiva de la escuela primaria. Creo que ese es parte del problema. Nos enseñan a admirar a Bolívar, pero no nos explican a Bolívar, no nos enseñan a entenderlo. Aquellos nombres como Mi delirio sobre el Chimborazo o La carta de Jamaica eran nombres que estaban en mi memoria infantil sin haberlos entendido nunca. Esa memoria infantil que se marca
con sucesos e imágenes y que viven sin saberlo allí. Me pude dar cuenta de eso cuando regresamos a Santiago. Las tías de Carolina le enviaron una cámara fotográfica, su primera cámara fotográfica, así de Barbie. Y ella se dispuso a tomar su primera foto. Estaba emocionada. ¿Qué cosas maravillosas estarían agolpándose en su cerebro? No lo sé. Viendo la enorme cordillera que bordea Santiago y cubierta de nieve invernal, nos dijo a Catalina y a mí que nos paráramos en un sitio específico. Ella, en su inocencia, nos pidió que nos paráramos allí, porque quería una foto con el Cotopaxi de fondo. Año 2001.